El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Nuevamente es un privilegio darte la bienvenida a un estudio más acerca de la palabra de Dios, estudiando las profecías. Así que ahí donde te encuentras, quiero invitarte para que hagamos una oración y busquemos a Dios para que nos pueda iluminar nuestras mentes y entendamos las profecías en este momento. Vamos a estudiar acerca del tercer periodo, la tercera etapa de la iglesia, titulada El tercer sello, el caballo negro, o bien también la iglesia de Esmirna. Vamos a orar. Abrimos tu palabra, Padre bueno y santo, reconociendo que solamente usted es bueno, usted es perfecto y en su misericordia nuevamente nos da el privilegio de poder venir en este momento a estudiar las Sagradas Escrituras. Quiero pedirle humildemente la bendición para sus hijos y sus hijas que en este momento están prácticamente viendo esta presentación. Que la presencia de su Espíritu Santo pueda convencerles, Señor, con su palabra un escrito está, y asimismo llevarles a su presencia. Y la adoración, Señor, que entregan aquí en la tierra, la dirijan directamente al cielo. Padre, por favor, perdónanos, guíanos, danos tu paz y danos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, por la gracia de Dios, quiero darte la bienvenida a donde estás, todo lo que es la parte de Los Ángeles, Long Beach, México, la América Latina, donde quiera nos ven. Mira, vamos a dar una introducción. Tú recuerdas que la ocasión pasada vimos prácticamente dos caballos. El caballo blanco que representó el periodo puro de la iglesia cristiana, a donde vimos prácticamente sus características y que vimos cómo durante el periodo del cristianismo se diseminó prácticamente el evangelio. En la siguiente fase, que fue la que vimos, fue prácticamente el caballo bermejo o rojo oscuro, que simbolizó prácticamente la sangre derramada por los discípulos de Cristo, los apóstoles, o el cristianismo. ¿Por qué? Por el Maestro Jesucristo, prácticamente, librando su vida para vida eterna. El caballo rojo, que fue prácticamente en el tiempo en el cual el Imperio Romano dirigió a ¿quiénes? A los césares para perseguir a los cristianos. En este momento quiero invitarte para que vayamos con la Biblia y vayamos al tercer periodo titulado El tercer sello, el caballo negro. Vamos a la Biblia, directamente al grano. Mira, la palabra de Dios dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y sigue hablando el texto. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Mira, este periodo está contemplado prácticamente como continuidad a partir del año 313 hasta el año 538. Vamos a ver qué pasó en este lapso de la historia. Bueno, vamos con la historia y vamos con la Biblia a ver estas características. Mira, primera característica: el tercer ser viviente tiene el rostro de un hombre. Apocalipsis capítulo 4, 7. Y sabes, mira lo que dice la palabra de Dios también dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17, 5. Mira, cuando los humanos ponemos nuestra mirada en los hombres, viene el fracaso. La iglesia en este tiempo, los cristianos en este tiempo, ahora van a poner
su mirada en el hombre. Y te voy a explicar por qué. Porque a partir de este periodo prácticamente ya los humanos ya no van a poner su mirada en Cristo. La gran mayoría del cristianismo en esta fase pone su mirada ¿dónde? En los césares, donde el César les va a dar ¿qué? Ciertas condiciones de vida y se van a fascinar y van a crecer. Por eso quiero invitarte para que estemos conmigo en continuidad del Evangelio. Dice, maldito el hombre que confía ¿qué? En el hombre. Así que debemos de confiar ¿en quién? En el Señor. Y mira, la característica siguiente dice, la balanza en la mano. Es un símbolo de comercio, y es que a partir del año 313 al año 568 la iglesia empieza a comercializar ¿qué? La salvación. ¿De qué manera? Mira, mientras que Cristo Jesús te dio la salvación gratis, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, la salvación es un regalo de Dios. La Escritura, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, dice el libro de Efesios capítulo 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que aquí tenemos el texto. A la luz de la Biblia, cuando tú aceptas a Jesús y decides entregarle tu vida, viene la salvación, ¿qué? Por gracia. Ahora, imagínate que a partir de este periodo empiezan a cobrar ¿qué? Por ser salvo. Se empieza a comercializar prácticamente ¿qué? La salvación. Así que, a la luz de la historia, mira, el caballo negro, paralelamente hablando, estamos hablando que va a estudiarse con lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo es la tercera iglesia, y a la luz de la historia y de la Biblia, mira las características que tiene prácticamente Pérgamo. Mira, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Me voy a quedar en esta primera frase y te voy a hacer la primera pregunta. ¿Dónde moraba Satanás antes del año 313? ¿Ya lo pensaste? Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. Imagínate, el caballo negro, vamos a ver que es símbolo de ¿qué? De tinieblas espirituales. Es el tiempo del cambio, es decir, es la transición entre el cristianismo puro y el cristianismo ¿qué? Que se corrompe en la historia. ¿Por qué? Porque mira, antes del año 313, en el periodo del caballo rojo, recuerda que el diablo moraba en Roma. ¿Estamos? Porque dirigía a los césares para perseguir a los cristianos. Ahí está la clave. Ahora mira, ¿cómo le dice a la iglesia? Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. Ahora el diablo va a morar en la iglesia a partir de este periodo. ¿Por qué? Porque no va a ser Cristo Jesús exaltado, sino va a ser ¿qué? El humano. Y por eso dice aquí, pero retienes ¿qué? Mi nombre. Quiere decir que aun cuando en este periodo hubo cristianos, se llamaban ¿qué? Cristianos y creían en Jesús. Pero ¿qué dice? Pero el enemigo empezó a dirigir prácticamente el cristianismo a partir de aquí. Porque antes de este periodo, el diablo utilizó a los césares para perseguir a los cristianos. Viene el decreto de Milán, y a partir del decreto de Milán, prácticamente todos los cristianos tienen ¿qué? Libertad religiosa. Entonces diríamos que esto tiene un juego. Ya leíamos la vez pasada, ¿verdad? Que Satanás cambió la estrategia. Entre más mataba, más se convertía en el cristianismo. Cambió la estrategia y pensó, ¿qué haré para acabar con el cristianismo? Ya sé, me voy a volver cristiano. ¿Y qué hizo? Le puso en una visión, en el año 312 dice la tradición, que Constantino le pone una visión y en esa visión le ponen una cruz y en la cruz se dice, con este símbolo vencerás. Así que automáticamente diríamos, ¿no? Se convierte ¿a quién? Al cristianismo, el César, el emperador. Y es que a partir del año 313 decretan ¿qué? Que todo el mundo pueda adorar como guste, como quiera. Es la libertad religiosa. Pero algo interesante, los verdaderos cristianos se ponen a pensar, dice, ¿cómo vamos a adorar como ellos quieren? ¿No? Por lo tanto, aquí van a empezar diríamos, ¿no? A dividirse entre grupos de verdaderos adoradores y de falsos adoradores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, en San Juan 4:24, dice lo siguiente, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren. Entonces, a la luz de la Biblia, los que adoran a Dios conforme a la palabra de Dios, no viéndolo, sino en espíritu, son verdaderos ¿qué? Adoradores. Entonces diríamos que Satanás va a dirigir a partir de aquí la iglesia. Vamos a ver por qué. Mira, aquí tenemos su nombre. Dice que se llaman ¿qué? Cristianos. Pero aquí está un personaje que se llama Antipas. Imagínate entonces que el evangelio se predica. Este hombre, Antipas, es un prototipo de una persona literal que va directamente a Pérgamo, y en Pérgamo encuentra prácticamente que adoraban al dios Esculapio, al dios de la medicina, como lo vamos a explicar ahorita. Entonces, como allí no adoraban a Cristo, llega el evangelio y ¿qué dice? Y lo matan. Se aplica prácticamente esa forma de adoración, ¿dónde? En el periodo del año 313 al año 588. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira. Entonces diríamos que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. 3 características tiene prácticamente la doctrina de Balaam. Mira, ¿sabes quién era Balaam? Balaam era el profeta, diríamos, ¿no? Que en aquel entonces, el tiempo de Moisés está prácticamente dirigiendo, ¿sí? Ese Balaam es el que tú vas a encontrar en Números capítulo 24, capítulo 23, en Números, y vas a encontrar prácticamente que en cierta manera él va en un burro, porque el rey Balac le llama para poder maldecir a Israel, y este hombre, siendo hijo de Dios, va. Así que yo te hago una pregunta. ¿Tú irías a un lugar donde vas a maldecir a tu familia? Yo no iría. Pero este hombre pues prácticamente va, pero le van a dar muchos regalos. Así que el rey le ofrece muchos regalos, incluso le ofrece sacrificios a Jehová Dios. Y él va. Entonces, en esa última ida prácticamente diríamos que lo llama el rey Balac para maldecir a Israel, que se veía en el desierto como langostas, pero que iban avanzando con la bendición de Dios. Lo llama, y en el camino se le aparece el ángel del Señor con una espada desenvainada. Así que Balac, ciego, no puede ver al ángel. El burrito que lo lleva prácticamente va en el camino, y el ángel se pone en el camino, mientras que por un lado el ángel se pone al lado donde está el burro se cambia de lugar y el burro no puede avanzar, y le pega hasta que el burro habla, le dice: ¿por qué me pegas? Imagínate. A ese personaje el burro le habló porque no tenía conciencia prácticamente de hijo de Dios. Así que es donde se le abren los ojos y ve al ángel del Señor prácticamente prohibiéndole que vaya que vaya a donde le estaban llamando. Entonces no era el de que fuese. El problema es que muchas de las veces la doctrina de Balaam es un sinónimo de todos aquellos cristianos que tienen prácticamente una doble vida. De repente el mundo te ofrece placeres, te ofrece dinero extra, te ofrece, y tú como cristiano vas. Te lo voy a ilustrar nada más. Por ejemplo, para nosotros los adventistas del séptimo día, puede pasar que uno, por de acuerdo a la palabra de Dios, no debemos de trabajar el día sábado. Hay que estar prácticamente en el culto divino, adorando a quien, al Señor, leyendo la escritura, sirviendo a otros, enseñando la palabra. Bueno, de repente a algún adventista le puede decir: mira, vente el sábado, te voy a pagar el doble. Y no falte uno que otro hermano que diga: se me hace que está bien, acá no se van a dar cuenta los hermanos. Y ahí vamos, y probablemente alguien diga, y preguntan por el hermano, y el hermano tal, que está enfermo. Un ejemplo nada más. No, Dios conoce todo eso, no te preocupes. Sí, así que va, le pagan el doble, pero ¿sabes qué? Fue lo que le pasó prácticamente a Balaam. El tener la doctrina de Balaam es prácticamente como tener una doble vida. El servir a Dios, y como que está tu mirada, ¿dónde? En las cosas terrenales, por lo que te pueda ofrecer el mundo. Esos eran prácticamente los que tenían la doctrina de Balaam. Así que en este periodo de la historia, los cristianos se caracterizan en cierta manera. ¿Por qué? Vamos a aplicarlo a ese tiempo. Porque tenían a Cristo y aparte obedecían al César. Si César le decía: haz esto, lo hacían. Y por el otro lado iban a ¿qué? Probablemente estaban adorando en el templo. Pero por eso Dios les amonesta. Pero tienes contra ti tengo contra ti a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Imagínate, ¿cómo vas a poner tropiezo a tu familia? A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer Fornicación.
Tú vas a encontrar primeramente a la luz de la Biblia Números 25, nada más lo voy a mencionar. Como él no pudo prácticamente ser comprado por Balaam porque Dios no quiso que se cumpliese el que fuese a maldecir a Israel, a final de cuentas, como Moisés estaba tan ocupado de cómo introducir al pueblo de Dios a la Canaán terrenal en aquel entonces, este hombre lo que hizo es ponerse de acuerdo con el rey Balac y les dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, hazles una fiesta cerquita. Y ahí estaban prácticamente las moabitas. Entonces les hace la fiesta, él invita a los príncipes de Israel, vienen las mujeres bonitas, etcétera, etcétera, y los príncipes de Israel son llevados y entonces allá son inducidos prácticamente a comer cosas sacrificadas. ¿A quién? A Baal. En aquel entonces a las fiestas paganas, los emborrachan y enseguida prácticamente se encuentran ¿qué? Cometiendo adulterio, fornicación, y muchos de ellos vinieron prácticamente al campamento de Israel, y por esa causa Dios ¿qué? Dios prácticamente estaba destruyendo a los israelitas, hasta que prácticamente hay un hombre que viniendo prácticamente un israelita con una mujer madianita, los clavó de un lado al otro con una espada. Entonces diríamos que por esta causa alguien hizo justicia como humano y es como se detuvo la mortandad que hubo en aquel entonces. Te invito para que leas Números 25 allá con toda la calma en tu casita y veas prácticamente que esa causa de esa fiesta, de esa mortandad fue prácticamente por este profeta, aquel que entrega a su pueblo, ¿sí? Así que continuando con nuestra presentación a la luz de la Escritura, vamos a decir lo siguiente. Mira, también tenemos otro punto. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que aborrezco. Mira, en este periodo hay dos grupos de cristianos que diríamos a la luz de la Biblia que tienen torcida la doctrina: Balaam y los nicolaitas. Los nicolaitas, como decíamos prácticamente en el primer periodo de la iglesia, decíamos que ellos se dedicaban a enseñar la promiscuidad y el pecado ante el mundo. Y por otro lado iban ¿qué? Iban a la iglesia. Entonces, este tipo de doctrinas, de este tipo de cristianos encontramos en este periodo. Y diríamos, aplicándolo directamente en aquel entonces, eran las personas que obedecían al emperador. Fíjate bien, obedecían al emperador. ¿Para qué? Para ir y buscar a los antipas. Es un ejemplo. Antipas es un sinónimo de los testigos que son siempre fieles, guardando la verdad. Entonces Antipas es aquel que obedece la Escritura, no obedeciendo al emperador. Así que ¿qué pasa? A partir de aquí, las doctrinas de los grupos que Dios amonestaba, las doctrinas de Balaam y la doctrina de los nicolaitas son los que dominan la iglesia. Es decir, son los cristianos que obedecen la palabra de Dios y obedecen ¿a quién? Al César. Y es como se va formando prácticamente, digamos, una mezcla de paganismo con cristianismo. Entonces diríamos que continuando con la presentación, vamos a encontrar prácticamente que este tipo de doctrinas se encuentran en este periodo. Y aquí le da Dios una promesa, dice: al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2, 17. Mira. En aquel entonces, si tú fueras directamente a Pérgamo, en aquel entonces en Pérgamo la forma de poder juzgar a las personas ante los tribunales era dándoles una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Es un sinónimo prácticamente diríamos, de la justificación por la fe que nos da Jesús. En aquel entonces los tribunales, cuando alguien era inocente, le daban una piedrecita blanca y borraban todo su pasado y por lo tanto tenía la libertad de seguir adelante como ciudadano. Aplicado a la Biblia, Jesús en este periodo, a las personas que vivieron en este entonces, Dios les daba esta declaración: al que venciere, dice, le daré a comer que del maná escondido, y le daré que una piedrecita blanca, y en ella que escrito un nombre nuevo. Mira, la piedrecita blanca es sinónimo de ¿qué? De justificación. Al aceptar a Jesús, todos tus pecados son ¿qué? Perdonados por la gracia de Dios. Y al tener, dice, un nuevo nombre, que dice que Dios escribe tu nombre, ¿dónde? En el cielo, escrito en el libro de la vida. Cuando tú decides bautizarte, ahí se escribe tu nombre. Y así que dice, ninguno conoce sino ¿quién? Sino aquel que lo recibe. Así que ya en aquel entonces, cuando venga Jesús, prácticamente tú vas a recibir ¿qué? Esta justificación. Y tu nuevo nombre, eres un cristiano, eres hijo de Dios prácticamente. Así que continuando prácticamente a la luz de la Escritura,
Quiero ver un poquito, porque a la luz de la Escritura, mira, ¿quién era Pérgamo literalmente? Mira, en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, donde te mencionaba, literalmente, se dice que estaba el dios Esculapio, el dios de la medicina. Mira, tú ves este símbolo, ahí lo ves, mira, fíjate el origen en su antigüedad, ¿no? Cómo era Pérgamo. Ahora hoy en día prácticamente este símbolo, ¿cómo es hoy en día? Pero mira lo que dice. Esculapio era el dios de la curación o la medicina. En la mitología griega había en la antigua Grecia templos dedicados a Esculapio, en los cuales el dios pasaba visita nocturna mientras los pacientes descansaban. En el 1912 la American Medical Association adoptó el símbolo de Esculapio como emblema oficial de esta organización, al igual que la Organización Mundial de la Salud en el 1948 y la Asociación Médica Mundial en el 1956. De la revista Paramédicos de Puerto Rico, aquí tenemos esta parte. Mira, el dios Esculapio era prácticamente, diríamos, la serpiente enroscada ¿qué? En un asta. Mira, esto viene exactamente del desierto igual, en la travesía de los 40 años de aquel entonces, cuando el tiempo de Moisés. Ese mismo escenario. Hubo un tiempo, probablemente te estoy leyendo Números capítulo, un segundito, va. Números capítulo 22. Ok, capítulo 21 de Números, prácticamente hasta de los versículos 6 en adelante, 6 al 9. Mira, para que tengas una referencia de dónde viene prácticamente ese símbolo. Dice, te leo desde el versículo 4 que dice serpiente de bronce. Desde ahí viene prácticamente el dios de la medicina. Mira, dice Números 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En aquel entonces recuerda que recibían ¿qué? El maná, que cumplía con todos los requisitos de una dieta bien balanceada, sin tener necesidad de otra cosa. Mira, sigue hablando el versículo 6 en adelante, dice lo siguiente: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El versículo 8 y 9 sigue hablando lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirase a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mira, en aquel entonces esta era una solución en la cual prácticamente el pueblo, después de que se había arrepentido, diríamos, ¿no? Solamente obedeciendo la palabra de Dios a través de Moisés, eran ¿qué? Sanados. Imagínate el pueblo, ¿no? Donde quiera encontraban serpientes en las cobijas, en la carpa, en los trastes por ahí, y las serpientes mordían, y mucha gente ¿qué? Mucha gente moría. Entonces ya le da la indicación: mira, hazte un asta y hazte una serpiente y enróscala. De ahí viene prácticamente ¿qué? La serpiente de bronce. Pasa la historia y los griegos la toman prácticamente como el dios de la ¿qué? De la sanidad, o le ponen como dios Esculapio. Eso lo hacen los griegos. Pero esto tuvo su origen en el tiempo de Moisés. En aquel entonces era ¿qué? Era solamente para que ellos reconocieran que el obedecer la palabra de Dios es como da sanidad. Así que ya lo toman prácticamente los griegos. De los griegos pasa la medicina. Hoy en día tú lo encuentras en los ¿qué? En la medicina. Sí, encuentras prácticamente esas serpientes enroscadas. Ese es el famoso dios Esculapio. Pensando al igual que en aquel entonces en Pérgamo, ¿verdad? Que la medicina sana. Sí, es cierto. Quiero decirte una cosa: la medicina es parte de la ciencia, y Dios la dio ¿para qué? Para que la gente físicamente pueda ser ¿qué? Sanada en base a los estudios. Pero
la confianza está ¿quién? Está en Dios. Él es el médico divino. A Él se le da toda la honra y la gloria. Pues aquí vas a ver entonces de dónde vino prácticamente el dios Esculapio. De aquel entonces de la serpiente. Entonces diríamos, ¿no? Esculapio se adoraba ¿dónde? Literalmente en Pérgamo. Así que con esta condición llega prácticamente Antipas y lo rechazan y lo matan. Ahora, mira, la palabra Pérgamo tiene su raíz en el griego. Y la palabra per significa mixto y la palabra gamo significa matrimonio. Quiere decir que a partir del año 313 la iglesia va a tener que a Cristo y al mundo de forma matrimonial. Es decir, van a obedecer al emperador y van a obedecer ¿qué? Un poquito la Biblia. Por eso vas a entender que aquí hay una mezcla de ¿qué? De tradiciones y Biblia, para que podamos entender. Entonces, digamos, la iglesia está casada con el mundo y está, digamos, con el imperio. ¿Y con quién? Y con Cristo. Por eso Dios, ¿qué? En cierta manera reprende por las doctrinas de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Avanzando entonces, diríamos, otro hecho o evento importante en este tiempo, lo vamos a entender prácticamente en el tiempo del periodo de Pérgamo, la iglesia cristiana en aquel entonces, es que una vez que Constantino se hace cristiano, mira lo que hace. Dice, cambio del sábado al domingo. Cambio del sábado al domingo, ley dada por Constantino relativa al día de descanso, el 7 de marzo del año 321. Que todos los jueces y habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. ¿Sabes qué significa día del sol? Sunday, en inglés. Tú vas a encontrar prácticamente la adoración del sol en muchas y muchas culturas. Ya te lo diré en otra ocasión prácticamente cómo adoraban al sol la gran mayoría de las culturas en el mundo. Pero aquí nada más te lo estoy poniendo prácticamente cómo el emperador le dedica un día al sol. Ellos adoraban al sol invictos. Y por eso tú vas a encontrar que aun cuando la mayoría adoraba al sol, ellos le ponen ¿qué? Un día de adoración. El emperador Constantino dice, empero que los labradores atiendan en completa libertad al cultivo de los campos, ya que acontece que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano y para plantar la viña, de ahí que no se deba dejar el tiempo favorable por el cielo. Se encuentra en el Código Agustiniano, libro 3, título 12, párrafo 2 y 3. Registrado en la historia, en el cuerpo del derecho romano, o sea, en lo que son las leyes, en el tomo número 4, en la página 333. Mira, esto del cambio del día de adoración, del sábado al domingo, lo hizo prácticamente un imperio. Y de ese imperio se pasó ¿a dónde? A la religión que usted y yo conocemos. Y de ahí pasa prácticamente a todas las iglesias, como una herencia ¿de quién? Del emperador, del imperio romano y del emperador romano. Aquí tenemos la historia, no se puede negar prácticamente la escatología. Por eso la profecía es ¿qué? Es cronológica, va acorde a la historia. Mira, un poquito más. Vamos a ver qué nos dice exactamente otra fuente en cuanto a Enciclopedia Americana, edición de 1969. Volumen 26 o 16, artículo domingo, página 32, dice lo siguiente. No mucho tiempo después del reconocimiento del cristianismo por Constantino, la observancia del domingo fue hecha obligatoria por ley. En el año 321 después de Cristo, todos los tribunales de justicia, todos los moradores de la ciudad y artesanos fueron obligados a reposar en el venerable día del sol, Sunday, en otras palabras. Solo quedaban exentos los granjeros cuyo trabajo no podía ser ¿qué? Interrumpido o demorado. Aquí tenemos la historia. La historia no miente. Si alguien quiere cambiar el mandamiento de adoración, aquí está quien lo hizo, pero no lo hizo Cristo Jesús. Acuérdate bien de eso, porque el cristianismo guardó prácticamente ¿qué? El sábado de acuerdo al mandamiento. Y mira, en cierta manera vamos a ver un poquito de características. Esta prácticamente es de historia. Dice, el color negro, hablando del caballo negro, hablando de la iglesia, es un sinónimo de tinieblas espirituales, por lo que al introducirse el paganismo del imperio romano al cristianismo, lo corrompió y este creció con una mezcla de creencias paganas con Biblia. Mira, aquí tenemos, y dice la historia, el emperador Constantino primero, consciente de la fuerza que había cobrado el cristianismo entre la población del imperio, ya había dado un primer paso histórico en el año 313 con la promulgación del Edicto de Milán,
que puso fin a la persecución contra los cristianos. El 27 de febrero del año 380, Teodosio promulgó el edicto de Tesalónica, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio ¿qué? Romano. Mira, aquí tenemos otra parte importante. ¿Sí? Véalo. Esa fecha del 27 de febrero del año 380, Teodosio promulga ¿qué? El edicto de Tesalónica. ¿Qué dice el edicto de Tesalónica? Bueno, que el cristianismo prácticamente es ¿qué? Es la religión oficial del imperio romano. Ahí tenemos el link. Entonces vamos a encontrar prácticamente que el cristianismo se hizo ¿qué? Romano. Por eso vas a encontrar que aun cuando la iglesia cristiana se dejó en Jerusalén, a partir de esta fecha la iglesia se hace ¿qué? Romana. Porque el emperador o los emperadores toman ahora riendas de la iglesia. Por eso decía en un principio, yo sé dónde moras, dónde está ¿qué? La silla de Satanás. Quiere decir que ahora los emperadores van a tomar ¿qué? Las riendas religiosas. Y vamos a la historia. ¿Qué te parece? Sigue hablando la historia. Mira, dice un libro prácticamente. Seguimos aquí con este nuevo link. Dice aquí, con el edicto de Milán o de tolerancia religiosa del año 313, dado por el emperador Constantino, se puso fin a la persecución de los cristianos y se devolvieron las propiedades confiscadas a la iglesia. En un principio le quitan templo, le quitan terreno, ¿no? Después viene ese edicto y ahora ¿qué? Le devuelven todo eso. Así mismo apoyó la reconversión de muchos templos, reconversión de muchos templos paganos en iglesias, y dio preferencia a los cristianos en los puestos preeminentes de la administración del Estado. Se considera que el mayor legado de Constantino, la Iglesia Católica Romana, le ha sobrevivido hasta nuestros días con escasos cambios y constituye el último vestigio del antiguo imperio romano de Occidente. Mira, aquí está la clave para que tú veas cómo cambió la historia. Vean, nuevamente voy a esa parte. La Iglesia Católica Romana le ha sobrevivido hasta nuestros días con escasos cambios y constituye el último vestigio del imperio romano de Occidente. Ahí tenemos prácticamente el link. Por lo tanto, la Iglesia Católica no la fundó Cristo Jesús, sino ¿quién? Sino Constantino el Grande. Ahí está prácticamente la clave, sin que yo te esté mintiendo, ¿sí? Así que no te ofendas. Aquí nació ¿qué? El cristianismo católico romano, cuando a través de los edictos que estamos analizando, diríamos el imperio tomó ¿qué? Posesión de la iglesia. Y es como tenemos prácticamente la iglesia de la tradición, de la cual tú y yo nacimos. Pero cuando llegue el tiempo de estudiar la Biblia, de conocer a Jesús, Jesús tiene un plan para ti, y ahora en ese plan te invita para que le sigas y por su gracia tengas ¿qué? Vida eterna. Así que vayamos a la historia nuevamente. Mira, aquí tenemos algunas fechas importantes, por ejemplo, dentro de estos eventos sobresalientes. Y tenemos, por ejemplo, en el año 395 dice, el emperador Teodosio el Grande convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio romano. Es otra parte importante, mira. Otra cosa importante, mira lo que dice. El concilio de Trento en Éfeso. Vea, los obispos acuerdan que María podía ser adorada como la Madre de Dios y la Reina del Cielo. Esto lo encontramos prácticamente en Enciclopedia Británica, volumen 14, en la página 999, en el año 431. Mira, yo no te quiero ofender en este momento, porque probablemente tú adores a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, todas las vírgenes que tú puedas adorar. Mira, yo respeto mucho a la Madre de Cristo Jesús, porque en aquel entonces, tú puedes leer, como yo lo leí en la Magnífica. Tú sabes que cada imagen que uno tiene de alguna virgen, atrás tiene la famosa oración de la Magnífica. Esa oración de la Magnífica tú la vas a encontrar en Lucas. En Lucas, ¿verdad? En el capítulo 1 prácticamente te vas a encontrar, ¿no? Y ahí es donde prácticamente María agradece a Dios. Y dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu de gozo se llena, ¿qué? Y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Porque grandes proezas hizo el Altísimo. He aquí que de ahora en adelante me dirán todas las generaciones bienaventuradas. Y sigue hablando la Magnífica. Pero era la oración ¿de quién? De María, la Madre de Cristo Jesús. Quiere decir que ella se sintió privilegiada porque era un instrumento de parte de Dios para que el Hijo de Dios viniese a nacer ¿qué? Por obra del Espíritu Santo en su vientre. Entonces,
por la gracia de Dios, hablando precisamente de que no la debemos de adorar, porque nadie se ha ido al cielo sino el Señor Jesús, el juez de vivos y muertos, no ha venido para darnos la recompensa y vayamos al cielo. Entonces ella no se ha ido al cielo. Solamente son ¿qué? Son dogmas prácticamente de que ascendió al cielo, pero la Biblia no menciona que los apóstoles o la madre de Cristo Jesús, María, prácticamente se han ido al cielo. Tú vas a encontrar en el Evangelio según San Juan, prácticamente cuando ya vamos a la historia y avanza la historia y Jesús tiene 33 años. Vamos a hacer nada más un pequeño cálculo. ¿A qué edad te gusta que en aquel entonces se casaban las damas, las mujeres? Y vamos a considerar en este tiempo más o menos a María. Ponle unos 17 años. Ahora ponle 17 más 33. ¿Cuántos años tendría María? Así que si le pones 33 años a la edad que murió Jesús, más 17, prácticamente tendría como unos 50 años. En aquel entonces, el apóstol Juan, de acuerdo a San Juan 20, tú vas a encontrar ahí, cuando Jesús está prácticamente colgando en la cruz del Calvario, Jesús está allí hablando sus últimas palabras y ve a Juan con quién, con María, la madre de Jesús, y le dice: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. A partir de ese momento, como Juan era el discípulo amado, el discípulo del amor, le confió a su madre, ¿a quién? A ese discípulo. Así que San Juan prácticamente diríamos, es el que estamos narrando que llega hasta el año 100, diríamos, ¿no? Prácticamente él fue el que terminó o le vio morir prácticamente a ella, dándole cristiana sepultura. Hasta ahí nada más menciona la historia. Pero de ahí que se fue al cielo y que la rodearon los apóstoles, no menciona la Biblia nada de esa parte. Como se dice en la tradición, que ella prácticamente muere, que la rodean los apóstoles y que es llevada al cielo. No es cierto. Eso nada más es en un dogma tradicional en la religión católica. Así que, volviendo nuevamente a nuestro tema, a nuestra presentación. Vamos entonces a continuar y diríamos que en este tiempo, fíjate, viene en Éfeso. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que ya lo analizamos? ¿Quién era Éfeso? A donde adoraban prácticamente ¿quién? A Diana de los Efesios, o en este caso Artemisa para los griegos. En ese templo de la gran diosa Diana, a donde prácticamente había mucha idolatría. Allí mismo, cuando se corrompe la iglesia en el tiempo de la historia, pues aquí vamos viendo cómo se va corrompiendo. En el año 431 dice la Enciclopedia Británica, dice que allí a esa misma diosa se acuerda que podría ser adorada como ¿quién? Como María, la madre de Dios y la reina de ¿quién? Del cielo. Mira, la madre de Dios Cristo es Dios. Y es madre de Cristo según la carne, porque Cristo venía ¿de dónde? De la eternidad. Ahora, reina del cielo, recuerda que el reina del cielo venía del paganismo. Y tú vas a encontrar, y yo voy a encontrar que los títulos de reina del cielo se le daba ¿a quién? A las diosas paganas, a la reina de Egipto. Por ejemplo, nada más vamos a ir un poquitito al libro de Jeremías, en el capítulo 44, versículo 16. Mira lo que dice, nada más por darte una idea, para que veas que ese título de reina del cielo era prácticamente cuando en aquel entonces la gente se apartó del Padre Jehová, de nuestro Padre Dios. Mira, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Y el versículo 17 dice lo siguiente: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos ¿qué? Mal alguno. Imagínate en aquel tiempo, en el tiempo de Jeremías, ya prácticamente está el imperio romano por conquistar al pueblo de Israel y llevarse los cautivos. ¿No quisieron qué? Obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, de acuerdo al mandamiento número 2, dice: no te harás imágenes ni las adorarás. Tú puedes checar Éxodo capítulo 20 de versículos 4 hasta el versículo 6. Mira, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo siguiente dice, hablando. Dice: no te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo siguiente dice: y hago misericordia a millares y millares de los que me aman y guardan mi mandamiento. ¿Sabes qué? Cuando tú guardas los mandamientos no tienes ningún ídolo. Así que por la gracia de Dios, el título de reina del cielo, en aquel entonces, en el tiempo de Jeremías, es que el pueblo de Israel estaban adorando ¿a quién? A la diosa pagana de la reina del cielo. Ishtar, Astarte, Madonna, no sé, hay muchos títulos que en un posterior tiempo lo mencionaremos. Pero mira,
volviendo entonces a la presentación de nuestro tema, diríamos, ¿no? Volviendo a la parte de las características sobresalientes de nuestra presentación, vamos a volver entonces a la parte de cuando acuerdan el concilio de Trento en Éfeso, podría ser adorada a ¿quién? María como la Madre de Dios y Reina del cielo. Entonces avanzamos prácticamente en nuestra presentación y dice en la siguiente fase, lo siguiente, mira. Enciclopedia Autodidáctica Océano Color, tomo número 8, página 2153, dice lo siguiente. El Imperio Romano entró en una fase de desintegración hasta que desapareció en el año 476. Roma pasó de ser la ciudad de los emperadores a la ciudad de los papas. La iglesia heredó de Roma sus cuadros administrativos y se convirtió en la única fuerza capaz de salvar y perpetuar la civilización clásica. Aquí está confirmando la historia lo que estamos prácticamente afirmando. Que el emperador, diríamos, ¿no? Que en aquel entonces, cuando cayó el Imperio Romano en el año 476, se le dejó prácticamente la sede de Roma de los emperadores. ¿A quiénes? A los papas. Aquí lo declara, yo no puedo decir mentiras, aquí está la historia. Tú puedes checar esta enciclopedia. No hay ningún momento para que yo esté mintiendo, ni convencerte, ni decirte que estoy en contra del sistema, no. Simplemente estoy declarando la verdad, ¿de acuerdo a qué? A como lo dice la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que veamos cómo cayó el imperio. ¿Y qué pasó después de la caída del imperio? Bueno, una vez que cayó el imperio, mira, el imperio se dividió prácticamente en 10 naciones en aquel entonces de Europa. Y sigue aquí hablando, mira. Dice, Roma divide en 10 reinos. Derrota de Rómulo Augusto por Odoacro, rey de los Érulos. Aquí tenemos prácticamente 10 divisiones. Mira, cuando cayó el Imperio Romano, se fragmentó en 10 tribus bárbaras, si le quieres entender así. Se llamaban prácticamente a mi izquierda, tu derecha para ti, es francos, lombardos, anglosajones, suevos, visigodos, alemanes, burgundios, érulos, vándalos y ostrogodos. A la derecha mía y a tu izquierda tuya, tenemos que los francos dieron origen ¿a quién? A Francia. Los lombardos a Italia, o estaban en Italia. Los anglosajones a Inglaterra. Los suevos a Portugal. Los visigodos a España. Los alemanes a Alemania. Los burgundios a Suiza. Y mira, los érulos estaban ¿dónde? En Italia. Los vándalos al norte de África. Y los ostrogodos estaban prácticamente en Italia, Roma. Mira, estos 3 últimos, ahí ves ciertas fechas. Pues mira, de aquí prácticamente surge ¿quién? Lo que la Biblia llama el cuerno pequeño que venció a 3. Hasta ahí nada más le voy a bajar porque lo vamos a dejar para el tiempo del profeta Daniel. Estos 10 prácticamente son los que diseminaron ¿qué? Diríamos el cristianismo cambiado como lo estoy enseñando aquí en este momento, en este periodo. Mira, nada más por empezar, ¿sabes quién me dejó el idioma? A un servidor y a ti. Y al mismo tiempo la religión tradicional. Bueno, ahí tenemos los visigodos. Los visigodos dieron origen a España. Y España fue utilizada, diríamos, ¿no? ¿Por qué? Por el catolicismo prácticamente para conquistar y diseminar ¿qué? Todo lo que era prácticamente el evangelismo, de acuerdo a la forma cambiada. Entonces diríamos que los visigodos, o sea, los españoles nos conquistaron desde México para abajo. Y por eso tenemos que hay muchos países que son ¿qué? De trascendencia católica y con el idioma español que te estoy hablando. Pues ahí está la clave. Mira, por ejemplo, Portugal. Mira, los suevos dieron origen a Portugal. Y los portugueses conquistaron a Brasil. Mira, los anglosajones parte de Estados Unidos. A donde aquí vamos a ver la historia más adelante. ¿Ok? Donde también así mismo Francia conquistó ¿qué? Otras naciones. Pero todos ellos estaban ¿qué? Con esta misma, diríamos, ¿no? Con esta misma tipo de preparación espiritual. Así que algo interesante, ¿no? A mí me conquistaron ¿quiénes? Los visigodos después de la caída ¿de quién? Del Imperio Romano. Así que mira, este era prácticamente el mapa en aquel entonces. Así era prácticamente la Europa antigua. Estas 10 naciones prácticamente conquistaron ¿a quién? Al mundo en el tiempo de la conquista. Para México, Hernán Cortés llegó en el 1519 hasta 1521. Prácticamente Hernán Cortés por Veracruz conquistan y evangelizan prácticamente todas las culturas de nuestro amado México. Ya lo podemos estudiar más adelante. Mira, algo interesante. Dice aquí la pregunta, ¿de dónde vinieron las costumbres de la Iglesia Católica Romana?
Yo no te lo voy a contestar a mi manera. Yo soy un adventista del séptimo día y con mucho amor y cariño te invito para que guardes los 10 mandamientos que no están cambiados. Mira, Eusebio, el historiador, Eusebio era un historiador griego. Dice de varias formas que Constantino usó para recomendarles a los paganos la nueva religión. Les transfirió varios de los ornamentos externos a los cuales ellos estaban acostumbrados. El uso de templos dedicados a santos en particular y en ocasiones adornados con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas para recuperar la salud, santas bendiciones para los sembradíos y vestiduras sacerdotales. Mira, todo esto viene ¿de dónde? Todo esto lo recomendó ¿quién? El paganismo, diríamos Constantino el emperador, para poder ¿qué? Conquistar ahora prácticamente a los cristianos. Y por eso vas a encontrar que aquí hay prácticamente un cristianismo torcido, que es prácticamente, diríamos, ¿no?, nuestro catolicismo, porque de ahí salí yo. Ahora conozco la palabra y te la estoy dando para que tú conozcas la verdad. Entonces vamos a encontrar que todo esto ¿qué? Fue una herencia ¿de quién? De Roma, a través del imperio romano, del emperador Constantino. Santas bendiciones, cuando la gente ora por los sembradíos, las vestiduras sacerdotales, y sigue hablando la historia. Mira, en la siguiente diapositiva mira lo que dice igual. La tonsura, el agua bendita, el anillo de matrimonio. ¿Sabes de dónde viene el anillo de matrimonio? Lo que pasa es que en la antigüedad el sol y la luna, cuando había un eclipse, era un sinónimo de matrimonio, y de ahí viene prácticamente este paganismo. Muchos de los que por la gracia de Dios conocemos esta historia no lo usamos esto, porque es prácticamente la unión del sol y la luna. Los asilos, días de fiesta y estaciones. Los días de fiesta tienen que ver ¿qué? Prácticamente con el domingo y las demás fiestas, ¿verdad? Estaciones, uso de calendarios. ¿Sabes cuáles son los calendarios? Bueno, si tú te vas a la tradición, en los calendarios encontramos prácticamente los famosos santos. En mi tiempo, por ejemplo, San Felipe de Jesús, 5 de febrero, en aquel entonces, ¿no? Que viene tu famoso cumpleaños, viene prácticamente el día de tu santo, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que los calendarios se declaran prácticamente los santos, y donde en muchos pueblos que hay santos se le hacen ¿qué? Las famosas fiestas patronales. De ahí vienen todos los calendarios. Procesiones, mira hacia el oriente. Las imágenes, dice aquí, más tarde. Fíjate de dónde vienen las imágenes, del imperio ¿qué? Romano. Dice más tarde la letanía del rosario y quizá la liturgia eclesiástica. Todas eran de origen pagano y santificadas al ser introducidas por Constantino. ¿Dónde? A la iglesia. Mira, hermano católico, hermano que me estás viendo, no importando, ¿verdad? El origen, porque todos somos hijos de Dios. Este mensaje probablemente esté un poquito duro para ti y para mí. Porque en aquel entonces yo recuerdo que en mi tradición yo rezaba el rosario, toda la letanía del rosario en la mañana y en la tarde era prácticamente, diríamos, mi letanía. Yo recuerdo que mi abuela, como en un entonces te platiqué, fue encargada de la iglesia, de la parroquia, en la cual prácticamente ministró por alrededor de 30 años, entre 25 y 30 años. Imagínate, ¿no? Así que a un servidor le dieron prácticamente como una mamila, prácticamente todo ese tipo de ¿qué? De sistema de religión. Así que yo me rezaba todo lo que era la letanía, y en esa letanía ya al final, después de rezar el Padre Nuestro, la de María, Dios te salve María, al final ya empieza la letanía. Santa María, ruega por nosotros, esa estrella de la mañana, salud de los enfermos, arca de oro, arca de la alianza, espejo fiel, etcétera, etcétera. Ahorita no lo recuerdo porque no es parte de mi tema. Pero todo eso, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Mira, el arca del pacto, estrella de la mañana, no tiene vida. El único que puede rogar por ti, pedir por ti, perdonar tus pecados es Jesús. Así que todo esto fue ¿qué? Introducido ¿de dónde? Del paganismo. Constantino convenció a la gente y le dio ¿qué? Todo esto. Dice aquí la letanía del rosario y quizás la liturgia eclesiástica. Volviendo nuevamente, todo era ¿qué? De origen pagano y santificadas ¿qué? Por Constantino, o introducidas por Constantino a la iglesia. Mira, ¿quién lo dice esto? Bueno, este es un libro prácticamente, digamos, de un hombre muy destacado, un hombre católico. En el libro se llama El desarrollo de la doctrina cristiana, en la página 373 de John Henry Newman, uno de los principales cardenales católicos de Inglaterra. Este hombre, muy documentado, fíjate lo que hizo. Yo me imagino que en su persona hizo una reforma, porque al conocer todo esto, él o estudiaba la Biblia o estuvo convencido de lo que Dios le indicó que tenía que decir estas verdades.
Y él escribió prácticamente en esta página, prácticamente todo esto que él en la historia conoció, y también, ¿verdad? Yo te lo estoy pasando, te lo estoy transmitiendo. John Henry Newman, principal, digamos, uno de los cardenales católicos de Inglaterra, declaró prácticamente esta documentación, que todo esto era ¿qué? Era paganismo, todo lo que te estoy mencionando. Por ejemplo, nada más para mencionarte, el agua bendita. Hay un hombre de Dios que está en nuestra iglesia, si no menciona el nombre, dice que en su tiempo el agua bendita nada más es hacer una oración y poner sal. Probablemente como lo hacía Eliseo. En una ocasión Eliseo hizo un milagro. Cuando el agua estaba contaminada, le pidió a Giese su siervo que trajera sal. Y él oró y por la gracia de Dios vino el milagro de parte de Dios, no de parte de un humano. Y las aguas fueron sanadas en el Antiguo Testamento, por mencionártelo nada más. Entonces me decía que él solamente, este hombre que era sacerdote, se convirtió prácticamente en un pastor. Él mencionaba prácticamente que cuando hacía el agua bendita, solamente ponían el agua en un recipiente, oraban y le agregaban sal, y eso era prácticamente lo que le rociaban prácticamente a la linda gente que va a la misa. Entonces, volviendo nuevamente a nuestra presentación, y casi por concluir en nuestro tema de el caballo negro o la iglesia de Pérgamo. Mira, hay otro documental de El conflicto de los siglos en la página 53 y 54, lo siguiente dice: de un modo casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y los gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino, dice aquí, a principios del siglo IV, causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Ellen G. White, Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. Aquí confirmo lo que te he dicho. Prácticamente el paganismo se introdujo ¿a dónde? A la iglesia, y dominó prácticamente sus costumbres, y es como se formó ¿qué? La iglesia católica romana. Ahí la tienes. Yo solamente te estoy dando documentos de historia. Ya tú en tu persona está prácticamente el decidir seguir a Cristo o quedarte prácticamente en la ignorancia sin estudiar la Biblia. Quiero concluir prácticamente con esta parte. Dice: a partir de este periodo se forma una iglesia mezclada con el paganismo de Roma y doctrinas de la Biblia. ¿Y cuál es la iglesia que tiene su sede en Roma? Ya tú la conoces, ya te la he mencionado. No es ningún pecado decirte, te estoy diciendo la verdad. Y como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es la Biblia. Es prácticamente San Juan 17:17. O también San Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y sabes quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, versículo 6 dice lo siguiente: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Así que yo te dejo esta verdad en tus manos. Tú tienes la decisión de aceptar esta verdad o de rechazarla, pero está en tu decisión, de tu albedrío. Yo te la doy con mucho cariño y amor. ¿Por qué? Porque yo salí ¿de dónde? De las tradiciones mezcladas con Biblia. Prácticamente yo las practiqué por muchos años. Yo me convertí a Cristo a mi edad de los 30 años. Y hoy en día tengo el privilegio de darte ese mensaje de salvación para que tú lo aceptes. Yo en ningún momento dado quiero ofenderte. Y discúlpame si te ofendes, pero Dios te da estas palabras con mucho amor y cariño para que tú pienses en tu persona, que estamos todavía en un tiempo de gracia en la cual tú puedes aceptar a Jesús, conocer la Sagrada Escritura y asimismo hacer planes para la vida eterna. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo en el cual prácticamente ya no habrá tiempo de gracia. Se acabará el tiempo en el cual vas a estudiar la palabra de Dios.
por los tiempos terribles que estamos viendo de las pandemias y cómo prácticamente el mundo está sufriendo todos los planes de la agenda global. Yo te invito para que hagas planes con el Señor Jesús. Él nunca te va a fallar. No pongas tu mirada en un servidor, ni ningún humano. Pon tu mirada en Jesús. Él es el único que te puede salvar, te puede redimir, y su sangre puede ser todavía el medio de expiación por tu vida para que seas salvo. ¿Te gustaría aceptar a Jesús en este momento? Y saber que si hay que hacer cambios, hay que hacerlos en este momento. Quisieras ponerte de pie ahí donde estás. Quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar. Nuestro privilegio, Padre bueno y santo, nuevamente, el traer tu palabra a todos los hogares de tus hijos y tus hijas que no te conocen. Por favor, Señor, y aún aquellos que te conocen, si no conocen estas verdades, Señor, humildemente invito para que la presencia de tu Espíritu Santo convenza sus vidas, así como usted me convenció a mí, Señor. No me convenció una iglesia, sino tu palabra que obra por tu Santo Espíritu, que hace esa obra de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, Señor, por cuando no te conocemos. De justicia, por cuanto Cristo Jesús es nuestro abogado justo y es el único que nos justifica y nos santifica. Y de juicio, Señor, porque tú vendrás a juzgarnos a todos, a vivos y a muertos. Y en aquel entonces, Padre, si no conocemos tu verdad, solamente habrá veredicto de culpable o inocente. Pero quiero entregar este mensaje a todos tus hijos y tus hijas que ven esta reflexión. Que les bendigas en este momento, que les guardes y les cuides donde quiera se encuentren, y que así mismo les des día con día la bendición, tus cuidados, Padre, tu protección divina para sus familias, sus trabajos y sus hijos. Perdónanos a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, bendiga tu familia, tu trabajo, tus amigos, y te espero en la próxima. Que Dios te bendiga y la paz de Cristo esté en tu corazón. Bendiciones. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.